Aquí vamos a hacer un pequeño recorderis de las temáticas pasadas. Primero hablamos del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a acordarnos. El teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se utiliza para resolver solo triángulos rectángulos. Ningún otro tipo de triángulos. Solo triángulos rectángulos. Y recordemos que los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Recuerden que los ángulos de 90 grados son aquellos ángulos que se miran así totalmente rectos. Es decir, si este es un lado, el otro lado es totalmente perpendicular. En pocas palabras, en palabras criollas, forman una L. Si yo tengo un triángulo donde se forma exactamente una L, por ejemplo, miren este triángulo. Este triángulo no me sirve porque este no es una L. Tendría que ser así totalmente recto. Entonces, este no es un triángulo rectángulo. En ese no podría aplicar teorema de Pitágoras. Solo en los triángulos rectángulos, por ejemplo, este triángulo. Está derechito. En este triángulo que sí es rectángulo, porque aquí tengo mi ángulo de 90 grados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me relaciona los tres lados de mi triángulo rectángulo. Entonces, yo tengo aquí el lado A, yo aquí tengo el lado B, y aquí tengo el lado C. Si tengo triángulos rectángulos y tengo esos tres lados y se llaman así, ABC, el teorema de Pitágoras me dice que la medida del lado A al cuadrado más la medida del lado B al cuadrado es igual a la medida del lado C al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que en los triángulos rectángulos, este lado y este lado reciben unos nombres especiales y se llaman catetos. Y este lado, que es el más largo, el más grueso, pues el más largo y el que está al frente del ángulo recto se le conoce como hipotenusa. Entonces, en sí, ¿qué me está diciendo Pitágoras? Pitágoras me está diciendo la medida de un cateto al cuadrado más la medida de otro cateto al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Entonces, con esta pequeña fórmula nosotros podemos encontrar las medidas de un lado. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que yo le doy un triángulo rectángulo con dos lados, sea este un cateto y la hipotenusa o los dos catetos, y usted me tiene que encontrar la medida del tercero con esta fórmula. Esa es la idea del teorema de Pitágoras. Un ejemplo rápido, entonces. Un ejemplo donde necesito hallar un lado, un cateto. Ejemplo, hallar el cateto que falta. Entonces, para lo bueno, yo tengo mi triángulo rectángulo y le voy a dar esta medida. Este vale 7 y este vale 10 y no conozco el valor de este cateto. Entonces, Pitágoras me dice, coja el cateto, elévelo al cuadrado, coja el otro cateto, elévelo al cuadrado, y eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, un cateto se llama A, pues A al cuadrado, más el otro cateto se llama 7, entonces 7 al cuadrado. Es igual, la hipotenusa es 10, entonces 10 al cuadrado. Yo necesito hallar la medida del cateto, que no me dieron, que en este caso es A. Entonces, lo que hacemos es despejar esta A. Entonces me queda A al cuadrado. Entonces me queda A al cuadrado es igual 10 al cuadrado, ya está aquí. Este 7 al cuadrado pasa al otro lado del igual, negativo. 10 al cuadrado, 10 por 10, 100, menos 7 al cuadrado, es decir, 7 por 7, 49. A 10 le quito 49, me da 51. Pero yo aquí tengo es A cuadrado, necesito es el valor de A. Es decir, este 2, este exponente me está estorbando y ese exponente pasa al otro lado como raíz cuadrada, no lo olviden. Entonces me queda A es igual a 51 raíz cuadrada. Hacemos esto en nuestra calculadora y les va a dar un valor decimal. Lo pueden hacer ahí en su calculadora. Entonces, este es un ejemplo de cómo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado de un triángulo rectángulo. Esto no me sirve para hallar el lado de otro triángulo, tiene que ser rectángulo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo
de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Entonces, dice así, tengo mi triángulo, tengo este cateto y necesito hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué me dice Pitágoras? Pitágoras dice, coja un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Un cateto, 8 al cuadrado, más el otro cateto, 7 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. 8 al cuadrado, 64, más 7 al cuadrado, 49, es igual a c al cuadrado. 64 más 49, eso me da 104, me da 113, igual al c al cuadrado. Este exponente pasa al otro lado como raíz. Entonces me queda raíz de 113 es igual a c. Hacemos esto en nuestra calculadora y ahí obtenemos el valor de la hipotenusa. Entonces, estos son dos ejemplos de cómo utilizar Pitágoras para encontrar la medida de un cateto y cómo utilizar Pitágoras para encontrar la medida de una hipotenusa solo en triángulos rectángulos. Luego viene las razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas, que ya es otro tema, aquí digamos que terminamos Pitágoras, esto es un repaso porque eso ya lo explicamos. Entonces, las razones trigonométricas, ¿qué me dicen las razones trigonométricas? En las razones trigonométricas ya intervienen los ángulos. Fíjense que en Pitágoras nunca hablamos de ángulos, solo era un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero aquí ya intervienen ángulos y este tema se llama razones trigonométricas. Entonces, en las razones trigonométricas, ya intervienen ángulos. Ya vemos a este ángulo A mayúscula. Recuerde que los ángulos se nombran con letras mayúsculas y a este P mayúscula. Y recordemos que este siempre vale 90 grados. Las razones trigonométricas también se utilizan solo en triángulos rectángulos. Solo en triángulos rectángulos también. Y recordemos que las razones son seno, pero como yo tengo dos ángulos A y B, entonces yo saco seno del ángulo A y también saco seno del ángulo B. Así como coseno. Coseno del ángulo A, pero también saco coseno del ángulo B. Puedo sacar tangente del ángulo A, puedo sacar tangente del ángulo B. Son 6. Aquí llevamos 3, seno, coseno y tangente. Las otras 3 son secante de A, cosecante de A y cotangente de A. Igualmente acá. Secante de B, cosecante de B, cotangente de A. Perdón, de B. Esas son las 6 razones trigonométricas. Son 6 y puedo sacarle las 6 a un ángulo. Entonces, seno de A. Ahora, recordemos aquí algo. Si yo tengo este triángulo rectángulo y este es el ángulo A, entonces el lado que está al frente se llama A minúscula. Si este es el ángulo B, el lado que está al frente es B minúscula y entonces este queda como C. Y seno de A se conoce como el cateto opuesto. El opuesto es el que está al frente. Cateto opuesto A sobre hipotenusa que es C. El coseno de A es el adyacente, el que está enseguida sobre hipotenusa que es C. Tangente es opuesto sobre hipotenusa. Secante es lo contrario de coseno, es decir, C sobre B. Si coseno es B sobre C, secante es lo contrario de coseno, C sobre B. Cosecante. Cosecante es lo contrario de seno, es decir, C sobre A. Y cotangente es lo contrario de tangente, es decir, B sobre A. Ese es para el ángulo A. Para el ángulo B sería el opuesto, pero ¿quién es el lado opuesto al ángulo B? Este es el ángulo B, el lado opuesto sería B. Este sería opuesto sobre hipotenusa. Coseno de B sería adyacente sobre hipotenusa. Tangente sería B sobre A, es decir, opuesto sobre adyacente. Esto es un repaso, esto ya lo explicamos, por eso estoy avanzando rápido, porque esto ya se explicó. Simplemente estoy haciendo un recorderis para que puedan resolver su guía. Secante es lo contrario de coseno, es decir, C sobre A. Cosecante es lo contrario de seno, es decir, C sobre B. Y cotangente es lo contrario de tangente, es decir, A sobre B. Esas son las razones trigonométricas que yo puedo hallar en un triángulo rectángulo. Esto ya lo vimos, esto es un repaso rápido. Entonces, un ejemplo de utilización de las razones trigonométricas para resolver un triángulo rectángulo. Entonces, yo tengo un triángulo rectángulo y como mínimo, escúchese esto, lo único que yo conozco de un triángulo rectángulo siempre es que esto vale 90. Es lo único que conozco siempre. Siempre eso vale 90. Siempre. Aparte de esa medida de 90,
tengo que conocer la medida de un lado. ¿De cuál? De cualquiera. Puede ser un cateto, puede ser la hipotenusa. Pero tengo que conocer mínimo la medida de un lado. Yo me voy a inventar uno. Voy a decir que este vale 7. Este cateto. Y como mínimo debo conocer otro ángulo. Aparte del de 90, debo conocer otro ángulo. Yo me voy a inventar voy a decir que este vale 30. Listo. Entonces, ¿qué es resolver un triángulo? ¿Qué es resolver un triángulo aplicando razones trigonométricas? Es hallar la medida de los otros lados y del otro ángulo. Entonces, fíjese que aquí yo no conozco la medida de este lado. No conozco la medida de este lado, que lo voy a llamar X, este lado. No la conozco. Y no conozco la hipotenusa. Voy a llamar C. No conozco la medida de esa hipotenusa. Y no conozco la medida de este ángulo. Lo voy a llamar A mayúscula. Entonces, ¿qué es resolver ese triángulo utilizando razones trigonométricas? Es utilizar una razón trigonométrica, puede ser seno, coseno, tangente, secante, cotangente, cualquiera, utilizar una de esas para encontrar las medidas que no conozco. Yo aquí no conozco C, no conozco A mayúscula, que es un ángulo, esta C es minúscula, porque me estoy hablando de un lado. No conozco esa C minúscula, o sea, la hipotenusa en este caso, no conozco el ángulo A, no conozco el lado X. Así que tengo que hallar eso. La pregunta es, ¿qué razón trigonométrica tengo que utilizar para C? ¿Qué razón trigonométrica tengo que hallar para A? O si puedo utilizar otra cosa. ¿Y qué razón trigonométrica para X? Entonces, préstenle muchísima atención. Para empezar, ustedes deben recordar que la suma de los ángulos en cualquier triángulo, sea rectángulo, oblicuo ángulo, equilátero, isósceles, el triángulo que sea, grande, bonito, gordo, alto, flaco, como sea el triángulo, siempre la suma de sus ángulos, siempre la suma de sus ángulos, siempre esa suma vale 180. Es decir, la suma de sus tres ángulos. Y fíjese que yo aquí ya conozco este ángulo, vale 30. Entonces, 30 grados más, ya conozco este, vale 90, más 90 grados, más este A que no conozco, la suma de sus tres ángulos debe siempre valer 180 grados. Entonces yo aquí puedo despejar A. Este 30 pasa a restar, este 90 pasa a restar y queda despejado A. Entonces A queda igual a 180 grados. Entonces 30 está sumando, pasa a restar. 90 está sumando, pasa a restar. Y hago esa resta, 180 le quito 30, me queda 150. 150 le quito 90, me queda 60 grados. O sea que A vale 60 grados. Y fíjese que encontré la medida de esta A sin utilizar ninguna razón trigonométrica. Solo utilizando la suma de sus ángulos, que vale 180. Listo, ya tengo entonces ese ángulo. Ahora lo que necesito es hallar la medida de los otros, porque resolver un triángulo es encontrar la medida de las cosas que no conozco. Ya encontré A, pero me falta C. Fíjese qué pasa si yo digo, por ejemplo, seno del ángulo 30. Fíjese que seno de 30, si nosotros nos devolvemos y miramos qué es seno de un ángulo, fíjese que seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si yo me paro en 30, ¿quién es el cateto opuesto? Es X. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto era la hipotenusa? C. Fíjese que esa razón no me sirve. ¿Por qué? Esto no me sirve. ¿Por qué no? Porque fíjese que yo tengo tres cosas. Tengo el ángulo y dos catetos. Yo siempre debo conocer como mínimo, siempre debo conocer dos cosas de las tres. Fíjese que hay tres cosas aquí. Un ángulo va una cosa. Un cateto va dos cosas. Otro cateto van tres cosas. Ahí hay tres cosas, tres variables. De esas tres debo conocer mínimo dos. Y fíjese que por eso no me sirve. Porque en este ejemplo de las tres solo conozco una que es el ángulo de 30. No conozco ni X y no conozco ni C. Por eso esta no me sirve. Entonces la idea es escoger una razón trigonométrica de la cual conozca dos cosas. Entonces fíjense por ejemplo qué pasa si yo utilizo coseno de 30. Coseno de 30 grados es igual a, si nosotros nos devolvemos y miramos, coseno de 30 es adyacente sobre hipotenusa. Fíjense que adyacente es 7. Y la hipotenusa es C. Ahora sí conozco dos cosas. Mire, ya conozco 30 y ya conozco el 7. Entonces despejo la C. ¿Cómo se despeja eso? Esa C está dividiendo, pasa a multiplicar a este lado. C está dividiendo, pasa a multiplicar. De C por coseno de 30 igual a 7.
necesito despejar C. Entonces ahora esto está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda C es igual a 7 sobre coseno de 30. Y esto es igual. Si ustedes hacen esto en su calculadora, resulta que coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Esto va a quedar 14. Va a quedar 14 sobre raíz de 3. C es aproximadamente. Pueden utilizar su calculadora. Recuerden que la calculadora es de tipo fraccionario. Colocan arriba 14, colocan abajo raíz de 3 y eso le da un valor para C. Y ahí ya hemos hallado el valor de C. Sino colocarlo en su calculadora y les da el valor. Ahora, ¿cómo hallamos X? Entonces, para X podemos utilizar otra razón trigonométrica. ¿Qué tal si utilizamos, por ejemplo, tangente de 30? Usted va y mira a qué equivale tangente y recuerde que tangente equivale al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces es lo que vamos a hacer. Tangente de 30, estoy parado en 30, miro quién es el opuesto, es X, sobre el cateto adyacente y el adyacente 7. Este 7 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me queda 7 por tangente de 30 grados. Cierro paréntesis, igual a X. Esto lo hago en la calculadora. Hago esto en la calculadora y la calculadora me dice cuál es el valor de X. Y así también he encontrado el valor de X.